Y aquí vamos a analizar en este ítem de la confiabilidad qué factores afectan a la confiabilidad del instrumento. El número de preguntas o ítems. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se trata de evaluaciones que tienen solo una pregunta? ¿Genera confiabilidad eso? No. No, porque al final estamos viendo tal vez solo un aspecto de lo que, de los contenidos, de lo que las personas pueden saber. Por eso la idea es que sea medianamente variado. Si, por ejemplo, sobre todo si es una prueba escrita. La interdependencia entre los ítems tiende a reducir la confiabilidad. Por ejemplo, si todos los ítems están relacionados y tienen que ver con solo un aspecto de lo que quiero, de lo que se quiere ver. Mientras más objetiva sea la asignación de puntaje, mayor es su confiabilidad. Es como lo típico que ocurre en una prueba. Esta pregunta tiene 50 puntos y las otras preguntas tienen 3 puntos. O sea, la idea es que sea equilibrado o sea, no quiere decir que no podamos asignar más puntaje a una pregunta, sí, pero no tan terrible como, así como 50 puntos. Es como lo típico que pasa en los juegos, así como, si gana el último juego, gana todos los juegos. La asignación de puntajes inexactos afecta la confiabilidad del instrumento, como el tema de que la asignación de puntajes no sea claro, no aparezca, o sea, también inexacto, así como esta pregunta va a tener 1.75. Y otros factores que van afectando la confiabilidad, mientras más comunes sean las experiencias del test, es lo que decíamos, mientras más común sea la experiencia, o sea, si hay una experiencia previa en base al cómo se va a evaluar, más confiable es. El lenguaje contenido en la forma de medición, tal como en las instrucciones, estructuras gramaticales complejas, expresiones pueden ser emocionalmente mal interpretadas o cognitivamente mal interpretadas. O sea, es importante analizar que lo que se diga en la evaluación se entienda y sea entendible para todos y que esté claro. Ya habíamos dicho, y dentro de la comunicación eso ocurre, y uno de los principales errores, el suponer que todos entienden lo mismo por una palabra, ¿ya? Y eso dejarlo claro, y dejarlo claro, por ejemplo, en clases anteriores, y ir viendo ese terreno, para que al momento de decir una palabra todos sepan a qué se refiere, o qué es lo que está buscando evaluar el profesor. Preguntas cerradas o de recuerdo generan mayor confiabilidad en la medición de preguntas de inferencia o procesos nuevos, aunque eso tiene relación básicamente con lo que nosotros queremos evaluar. Si buscamos objetividad, a eso se refiere, preguntas cerradas, por ejemplo, que a más allá que ellos tengan que inferir, o sea, un proceso nuevo a partir de lo que puedan estar viendo. Por ejemplo, imaginemos que estamos viendo un contenido y en la evaluación se nos ocurre que ellos infieran sobre esos contenidos. La idea es hacer el ejercicio anterior, ¿ya? Para que estén acostumbrados. Las instrucciones para contestar el instrumento, el tema que de repente falten explicaciones o que pueda conducir a interpretaciones subjetivas. Una vez, de hecho, salió hasta en la noticia una evaluación que hacía alusión a una niña, que la profesora le decía que era como que agregara un número. Al final la niña siguió la instrucción tal cual. La profesora quería que sumara y ella al final lo que hizo era agregar otra cosa, no me acuerdo bien cómo era el asunto, pero salió hasta en las noticias que la niña siguió tal cual la instrucción y la profesora les puso que estaba mal. Y al final la niña siguió textualmente la instrucción. Por eso es importante el tener claro cómo es la instrucción o que pueda dar a diferentes tipos de interpretaciones. Lo voy a buscar por ahí, a ver si lo proyectamos. Dice, la exactitud del tiempo de aplicación del instrumento es un factor que tiende a estabilizar la confiabilidad de la medición. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una evaluación que, según yo, los alumnos la pueden hacer en 30 minutos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el alumno, porque eso según yo, según lo que yo estimo, pero ¿qué pasa si el alumno en realidad requiere más tiempo? ¿Va a ser confiable mi instrumento si no va a tener el tiempo necesario para poder desarrollar la evaluación? No. Por eso es importante considerar el tema del tiempo, que se tenga un tiempo adecuado, que el alumno no está apurado, no quiero decir tampoco que demos 5 horas para una evaluación,
pero sí el considerar el tiempo que sea adecuado para ellos, no solo desde mi perspectiva. Y eso se logra también a partir de los ensayos en clase, de las evaluaciones, por ejemplo, más formativas, etcétera, etcétera. Distractores de las condiciones de administración de las evaluaciones, como por ejemplo incidentes ocasionales o accidentes, o dice también otros factores emocionales, el clima o tranquilidad para poder contestar. También puede ser otros distractores que tienen que ver con lo ambiental. De repente pasa que hay lugares o salas de clases que tienen más ruido que otros, o que pasa, por ejemplo, hay muchas instituciones que con la política de las puertas abiertas tienen estas como mamparas de vidrio y los alumnos ven cuando pasa la gente y se distraen un montón. Y eso ocurre. Y puede ser que se distraigan al momento de hacer una evaluación. Puede ser, en fin. Pero hay un montón de condiciones que pueden afectar a la confiabilidad del instrumento. Bueno, también dice factores emocionales. Por ejemplo, de repente la típica presión, no, es que esta evaluación vale un 50% de la asignatura y si ustedes reprueban el curso. O sea, ¿estoy afectando emocionalmente y la tranquilidad para contestar? Sí, claramente. Entretenido, pero no debiese pasar.